El tema de la conferencia de hoy a muchos le llamó mucho la atención. De hecho, alguien aquí me acaba de comentar, me dice, por favor, no vayas a inspirarte tanto porque parece ser que esta conferencia es de mandilonismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema que le pusimos? Seré quien quieres que yo sea. Seré lo que tú quieras que sea. Y entonces sí, el tema aparenta que lo que tú quieras, yo hago, lo que tú quieras, yo soy. Seré quien quieras que yo sea. Quien quieras que tú seas. ¿Cómo le puse? ¿Cómo le puse? ¿Así? Seré quien tú quieras. Ahí está. Seré quien tú quieras que sea. Había una canción de Arjona que decía, estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. ¿Saben esa? Como que diciendo, quieres que sea alguien y todavía no llego a ser ese alguien, pero pues quiéreme igual. De eso se trata la conferencia del día de hoy. Seré quien tú quieras que sea. Pues nada que ver. Y la verdad que se van a dar cuenta del tema hasta el final de la conferencia. Eso es lo interesante del día de hoy. Comenzamos. No se pueden ir a la mitad. Tienen que esperar hasta el final para entonces darse cuenta por qué le pusimos así. Los nombres propios en el judaísmo no son simplemente una carta de presentación ante la sociedad. Tu nombre no es nada más para que te reconozcan y digan, ya sé de quién me estás hablando. Los nombres tienen una energía. Los nombres propios tienen una influencia. Depende cuál es tu nombre, tiene que ver mucho el mazal de la persona, la energía o si le quieren llamar la suerte de la persona. Hay muchos factores que le dan energía al nombre propio de la persona. Uno de los factores es la traducción del mismo. ¿Qué quiere decir el nombre? Por ejemplo, Abraham. La Torah dice que Abraham, la traducción es Av Hamon Goim, padre de muchas naciones. ¿Y qué fue Abraham? Pues padre, está bien, patriarca del judaísmo. Yitzhak, ¿cuál es la traducción de la palabra Yitzhak, del nombre Yitzhak? Sonreír, del Etzahek. Entonces, la influencia de los nombres, factor número 1, tiene que ver con la traducción del mismo. Pero número 2, la influencia del nombre y la energía del nombre tiene que ver también con quién lo portó históricamente, cómo fue su vida, cuál fue su esencia, su personalidad, su carácter. Y entonces, si le pones Yosef, por ejemplo, a tu hijo, tienes que echar un vistazo a la vida de Yosef. ¿Y qué dice la Torah sobre él? Que Yosef Ish Matzliach era un hombre y fue un hombre de éxito. Y entonces la influencia del nombre Yosef tiene que ver con Atzlajá, con éxito. Pero ni siquiera voy a hablar de los nombres propios. Solamente fue una referencia para adentrarnos al tema de los nombres de Hashem. Porque Hashem, en plural, tiene nombres. ¿Cuántos nombres tiene Dios? ¿Alguien sabe? 72 nombres. Aunque principal y comúnmente no utilizamos los 72, utilizamos 7 en términos generales y la Torah comúnmente los que menciona son 7. Akadosh Baruj Hu tiene 72 nombres. Pero esos 72 nombres que tiene Dios, ¿de qué dependen? O sea, ¿qué es? ¿Significa cada uno algo? Pues si en los nombres no propios de las personas, si en los nombres de nosotros, cada nombre tiene su significado, su energía, su simbolismo, los nombres de Dios no es la excepción. Cada nombre de Hashem significa algo distinto. Y ese algo distinto que significa tiene que ver con la relación que tengas con Él. Explico. ¿Cómo me llamo yo? Chale, si sabes. Raúl. Pero mis hijos me dicen Raúl. Me dicen papá. ¿Y mis alumnos me dicen Raúl? ¿Cómo me dicen? Jajam. ¿Y mis papás me dicen Raúl? No, muchas veces me dicen hijo. ¿Y mi esposa me dice Raúl? No, ¿cómo me dice? Gordo.
Es cierto, no me dice gordo. Si me diría gordo, habrían problemas porque no estoy gordo, fíjate. Me dice amor. Depende de la relación que tengas con la persona, es el nombre que te llaman, ¿correcto o no? Para mi esposa soy amor, para mis hijos soy papá, para mis papás soy hijo, para mis alumnos soy jajam, para las personas soy señor y para mis amigos soy o seré Raúl. ¿Estamos o no? Los nombres de Akadosh Baruj Hu tienen que ver en gran demasía en la relación que tú tengas con Él y en lo que quieras recibir de Él. Por lo tanto, el día de hoy vamos a explicar el significado de los nombres principales de Hashem Yitbaraj. No puedo abarcar los 72 en una sola conferencia, pero espero abarcar 7, que son, repito, los que comúnmente utilizamos y escuchamos. Por eso traje un pizarrón, porque normalmente doy conferencias sin pizarrón. Y ahora sí, traje un plumón que Be'ezrat Hashem se va a ver bien. El primer nombre principal de Akadosh Baruj Hu, ¿cuál es? Yud, Ke, Vav, Ke. La Yud, la Hei, la Vav y la Hei. ¿Este es un nombre de Hashem o no? ¿Cuánto suma ese nombre de Hashem? 26. Por eso el número 26 es un número maravilloso en el judaísmo. Este nombre Yud, Ke, Vav, Ke, que dicho sea de paso, cuando tú lo ves en el Sidur, ya sea en Tefilot o en Berajot, no lo lees, porque tiene puntitos y todo, o, ya. Si lo leeríamos, no lo lean, porque no se puede leer, porque no tenemos Bet Hamikdash, pero se leería Yeho, ¿sí o no? No se puede leer, desde que se destruyó el Bet Hamikdash, tenemos prohibido mencionar el nombre. Y entonces cada vez que llegamos en los rezos a este nombre, en vez de decir Yeo, ¿qué decimos? Aclaración. En toda la conferencia voy a mencionar, no este nombre, porque este nombre no puedo mencionarlo, pero en toda la conferencia voy a mencionar los nombres de Dios tal cual y no se considera levatala, para que no se me asusten. No se considera que los estoy diciendo en vano, porque aunque no estoy haciendo tefilá o no estoy diciendo una verajá, la halajá dice que tú cuando estás enseñando, transmitiendo Torah, puedes mencionar los nombres de Hashem tal cual para que la gente lo reciba y lo entienda perfectamente bien. Entonces, para que no se asusten, voy a decir los nombres tal cual y no hay ningún problema. Cada vez que yo veo esto en el Sidur, no digo Yeho, ¿qué digo? Adonai. ¿Sí? Que esto es lo que los Jajamim dijeron en vez de decir esto después de la destrucción del Bet Hamikdash. ¿Qué quiere decir Adonai? Adonai quiere decir, viene de la palabra Adón. Adón es Señor o amo. Adonai es en primera persona, ¿qué quiere decir? Mi Señor o mi amo. Es una manera honorable de decirle a Kadosh Baruj Hu, pero cada vez que dices esto, Adonai, realmente te refieres a este nombre que es Yud Ke Vav Ke. Nada más que como se destruyó el Bet Hamikdash, no se puede decir porque este nombre solamente se podría decir en el Bet Hamikdash. ¿Estamos claros? ¿Qué significa este nombre? Yud Ke Vav Ke, que lo mencionamos Adonai. ¿Qué significa? Dos cosas principales. Número 1, dice la Gemara, ¿qué kavaná, qué concentración debes poner cada vez que dices Adonai en las tefilot? Por ejemplo, estás en Birkot HaShahar, las verajot de la mañana. Baruch atah Adonai, Elokeinu melech haolam, pokei ha'chibrim. Cuando dices ese nombre de Hashem Adonai, ¿qué necesitas concentrarte? ¿Qué necesitas pensar? Adonai viene de las palabras Yud Ke Vav Ke, viene de las palabras Hayá, Hove, Ve'iye. ¿Qué es Hayá, Hove, Ve'iye? Hayá fue, Hove, presente, es, Ve'iye será. En otras palabras, lo que quiere decir Yud Ke Vav Ke, que le mencionamos a Adonai, lo que quiere decir es que Hashem es, fue y será pasado, presente, futuro. En otras palabras, que está por encima del tiempo. En una palabra, estar por encima del tiempo, ¿qué significa? Que es omnipresente.
omnipresente. Omnipresente, que es eterno y que estuvo desde siempre. No hay cabida para decir, ¿y antes de Hashem qué había? No hay antes de Hashem porque en Hashem no hay tiempo, ¿estamos o no? Entonces, primera cosa, y eso es lo que tienes que pensar cada vez que dices este nombre, que Hashem es, fue y será, que es omnipresente y está por encima del tiempo. Pero otro significado del nombre Yud-Ke-Vav-Ke es misericordia. El nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud-Ke-Vav-Ke, es para darnos a entender que Dios está relacionando con nosotros. ¿Se acuerdan que dije que depende de la relación que tengas? Se está relacionando con nosotros por medio de ¿qué? De misericordia divina. Yud-Ke-Vav-Ke es vengo en buena onda. Misericordia de Akadosh Baruj Hu. Bendiciones, buenas noticias, cosas hermosas. Todo viene en la presencia de Dios de Yud-Ke-Vav-Ke. ¿Estamos? Rahman, Rahamim. El siguiente nombre, que es también muy común, es Elohim. Elohim, ¿qué quiere decir? Poderío. De hecho, está escrito, ¿cuál es el primer nombre en la Torah de Dios? ¿Cuál es el primer nombre de Dios que aparece en la Torah? ¿Yud-Ke-Vav-Ke o Elohim? ¿De dónde saben? Muy bien. Bereshit, bara, Elohim et hashamayim ve'et. No dice Bereshit, bara, Hashem, Bereshit, bara, Yud-Ke-Vav-Ke. No dice así. Porque Hashem creó el mundo con la relación de ¿qué? De Elohim. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Elohim? Omnipotente. O sea, todopoderoso. Por eso la Gemara dice que cada vez que tú ves o dices en las tefilot o en las verajot el nombre Elohim, debes de pensar Takif Baal Yehole tu Baal Kol HaKochot Kulam. ¿Qué quiere decir? Que Hashem es el dueño del poder y de todos los poderes existentes. O sea, que Hashem es todopoderoso. Entonces imagínate cada verajá que dices que lleva Adonai Elohenu, Baruch Atah Adonai Elohenu Melech HaOlam. Antes de pasar a Elohenu, cuando dices Adonai, necesitas hacer una pausa para pensar en ese nombre de Adonai, pensar Allá Oveve, que Hashem es omnipresente y es misericordioso. Y cuando dices Elohenu, que viene de la palabra Elohim, viene del nombre Elohim, tienes que pensar que Hashem es omnipotente, que es todopoderoso, que es el dueño de todos los poderes. ¿Estamos? Y fíjense cómo no hay casualidades. ¿Cuánto suma la palabra Elohim? ¿Me ayuda? La palabra Elohim, Aleph es 1, Lamed es 30. ¿Cuántos vamos? No, están cañón, qué bárbaros. 31. Hey, 5. 31 más 5, 36. Y la Yud vale 10. 46. O sea, 36 más 10 de la Yud, 46. Y Mem 40, ¿cuánto suma? 86. ¿Cuánto suma la palabra naturaleza? 86. Hateva, que quiere decir la naturaleza, suma 86 para venirte a decir que la naturaleza, el mundo entero creado por Akadosh Baruj Hu, se creó por medio de ¿qué? De Elohim, que es todopoderoso. Es decir, que en la creación del mundo, en la naturaleza, tú puedes ver ¿qué? El poderío de Hashem. Tú ves el mundo y tienes que decir, pero qué magnitud de lo que Hashem creó, qué poder tan impresionante para crear todo lo que creó y cosas que ni siquiera alcanzamos a conocer. Entonces, Elohim quiere decir todopoderoso. Pero así como Yud-Ke-Vav-Ke tiene dos significados, omnipresente y misericordia, Elohim tiene dos significados, omnipotente y lo contrario, misericordia, que es justicia. Din. El Zohar dice que Hashem empezó a crear el mundo con justicia, por eso empieza Bereshit bara Elohim, pero al final de la creación del mundo aparece el nombre Yud-Ke-Vav-Ke, porque el mundo fue creado por medio de justicia divina y de misericordia divina, por
Porque el sostenimiento del mundo se puede dar solo si existen las dos. Si fuera un mundo de pura justicia, Shema Israel nadie la libraría. Shema Israel, ya estaríamos en peligro de extinción o ya estaríamos extintos. Y si fuera un mundo de pura misericordia sin justicia, el mundo estaría de cabeza y sería un caos por la corrupción, por la impunidad, que de por sí Shema Israel. Pero sin justicia, cada quien entonces hace lo que quiere. Dice Akadosh Baruj Hu, en el mundo ¿qué necesitan? Las dos cosas, misericordia y justicia para sostenerse. Es decir, que la combinación de Yud-Ke Vav-Ke con Elohim son necesarias para la creación y el sostenimiento del mundo. ¿Hasta aquí vamos bien? Tercer nombre, que me imagino es muy familiar para todos. Shaddai. ¿Qué quiere decir Shaddai? ¿En dónde aparece este nombre? Ese nombre aparece en los pergaminos, en los rollos de las mezuzot, ¿correcto? En la parte de afuera del rollo de la mezuzá, que al enrollarla aparece hacia la vista de las personas. ¿Cuál es el significado de este nombre? Les voy a explicar algo interesante. Shaddai quiere decir Sheamar, la shin de Shaddai es Sheamar Dai. ¿Qué quiere decir Dai en hebreo? Dai es hasta aquí. Dai es basta. Dai es suficiente. Por eso la canción Dai, Dayenu. Dayenu viene de la palabra Dai. Dayenu, suficiente para nosotros. Si nos hubieras sacado de Egipto y no nos hubieras dado suficiente para nosotros. Pero Dai, ¿qué quiere decir? Basta, suficiente, hasta aquí. Sheamar Dai. Shaddai quiere decir Sheamar Dai. Que dijo suficiente. ¿Quién dijo suficiente? Hashem. ¿Cuándo Hashem dijo suficiente? Después de crear el mundo. Escuchen esta opinión que les voy a decir. Todos conocemos la opinión natural y normal que el mundo fue creado en 6 días, el séptimo día descanso, ¿correcto o no? Pero no muchos saben que existe una opinión muy válida de comentaristas en la Torah que dice que Hashem no creó el mundo en 6 días. ¿Cómo no va a crear el mundo en 6 días? Está en el Sefer Torah, hija. ¿Cómo no? Tú lees el Sefer Torah y dice que creó cada día algo. No. La interpretación es que Dios creó todo al principio. Todo lo creó al principio, ya estaba creado. Y conforme pasaron los días fue acomodando lo que creó y limitando lo que creó. Limitó al agua hasta dónde, limitó a la tierra hasta dónde, limitó a los astros hasta dónde, les puso orden, porque acuérdense que la Torah dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayetá tohu vavu. Todo estaba revuelto y vacío, todo estaba un caos. Y entonces Dios, para ordenar las cosas, en el día 1, en el día 2, en el día 3, lo que dice que pasó en esos días, no es que lo creó en esos días, sino que lo acomodó, lo ordenó y lo limitó a esas cosas de esos días. ¿Estamos o no? Lo que es una realidad, sea la opinión 1 o la opinión 2, es de que en algún momento Hashem tuvo que limitar todo lo que creó para que exista una disciplina, para que exista un orden en el mundo. El nombre Shaddai es eso. El nombre Shaddai es que Hashem limita las cosas. Porque ¿qué quiere decir el nombre Shaddai? Sheamar Dai. Cuando Hashem dice hasta aquí, y no nada más en las cosas de la creación. ¿Existe Shaddai en nuestra vida? Cuando Hashem dice, ¿qué crees? Te estoy viendo que te estás descarrilando. Y de repente Hashem pone un estate quieto y dice, Dai. Sheamar Dai, suficiente, y manda un jaloncito de orejas para que la persona despierte y diga, ¿qué crees? No vas en el camino, Hashem te limitó. En temas de conductas, en temas de parnasá, en temas de lo que quieras, en la vida constantemente Hashem nos va poniendo ¿qué? Nos va poniendo límites, nos va frenando, ¿para qué? Para disciplinarnos, para ordenarnos. Y cada vez que Hashem le pone límites a tu vida,
no quiero decir qué Hashem es, porque Barminan se escucharía como si hay muchos Hashem, pero ¿qué nombre de Hashem es? Cuando Hashem limita tu vida y manda cosas para que la persona reaccione, ¿qué nombre de Hashem es? Shaddai, Sheamar Dai. Ahora la pregunta real es, ¿por qué si el nombre Shaddai de Hashem es el nombre de la limitación divina, por qué eso se usa en las mezuzot? A mí me gustaría más que se use en la mezuzá este nombre, Yudke Vavke, porque es misericordia y lo que quiero que entre a mi casa siempre, que sea misericordia, pero los jajamim dijeron no. En la mezuzá no va ni el 1 ni el 2, va el 3. Porque lo que más necesita un hogar judío son exactamente los límites. Límites de qué puedes dejar salir de tu casa y límites de qué permites de afuera que entre a tu casa. Límites de adentro que qué permites que salgan. Como dice el dicho, a veces los trapitos sucios se lavan en casa. O como dicen de Las Vegas, que lo que sucede en Las Vegas, hay muchas cosas que se tienen que quedar en casa. No tienes que ventilar todo lo que sucede adentro de tu casa. No, la persona no tiene que ventilar y tiene que pensar bien y ser consciente qué cosas pasan adentro de la casa que no podemos permitir que salgan. Tenemos que poner límite en lo que vamos a ventilar hacia afuera. Pero lo más importante, hablando de Sheamar Dai, de Shaddai que aparece en las mezuzot, es que permites que entre a tu casa. Y a lo mejor hay ideas de la calle que pueden estar de moda. Y a lo mejor hay influencias de amigos de afuera que pueden ser que está súper cool y súper in y súper de moda y es que todos lo hacen. Pero ¿qué crees? Tus valores, tus tradiciones, tu espiritualidad, tu judaísmo, tiene que ser muy claro en ese aspecto y decir, ¿sabes qué? Esto adentro de la casa no entra. Oye, pero papá, ¿qué crees que mis amigos? Afuera de la casa pueden pasar muchas cosas, pero en la casa esas ideas no entran. En la casa esos valores no entran. Esas actitudes, esos pensamientos, esas formas y todo lo que sucede, tienes que poner límites para ver qué entra a tu casa y qué no, ¿o no? Es blindar a tu hogar. Es hacer que tu hogar sea una burbujita adentro del mundo caótico del cual vivimos. Y entonces por eso entendemos por qué en la mezuzá que va en la entrada principal de la casa hay un Shaddai, porque Sheamar Dai es el nombre de la limitación. Y si es el nombre de la limitación, lo principal que tienes que tener en el marco de tu casa es poner límites de saber qué puede salir, pero sobre todo poner límites de saber qué permites que entre. Pero me imagino que muchos sabían otro significado de Shaddai aparte de Sheamar Dai. Shaddai quiere decir también, por sus letras, Shomer Daltot Israel. Shin de Shaddai, Shomer. ¿Qué es Shomer? Que cuida. Daltot, la Dalet. ¿Qué es Daltot? Viene de la palabra Delet, puerta, Daltot en plural, puertas. Y la Yud Israel. ¿Qué quiere decir Shomer Daltot Israel? Que protege las casas de Israel. Entonces, ¿Shaddai es Sheamar Dai o es Shomer Daltot Israel? Las dos. Pero las dos que van una después de la otra. Escuchen con atención. Cuando la persona sabe Sheamar Dai, sabe decir, aquí esto no entra y esto no sale. Cuando la persona sabe poner límites en su hogar, el Sheamar Dai, el nombre Shaddai, que quiere decir poner límites, se convierte gracias al Zehut, gracias al mérito de que pusiste límites, ese Shaddai se convierte en ¿qué? En Shomer Daltot Israel. En un nombre de protección divina para tu casa, pero sobre todo para los que habitan en esa casa.
¿Cuándo Shomer Daltot Israel? No es magia que pones una mezuzá y entonces ya Hashem cuida la casa y a los habitantes de la casa. No, no. ¿Cuándo ese Shaddai es Shomer Daltot Israel? Es de protección ese nombre. ¿Cuándo? Cuando tú primero Sheamar Dai. Cuando Dios ve el mérito de que sabes poner límites a las cosas y no dejar entrar ideas de afuera de la calle en tu judaísmo y en tu familia, Dios ve eso un gran mérito. Y dice, gracias a ese mérito, mi nombre Sheamar Dai se convierte en ¿qué? En Shomer Daltot Israel. Gracias a eso yo te voy a cuidar, te voy a proteger, a ti y a los tuyos, y no voy a permitir que nada malo pase. ¿Precioso o no? Entonces tiene dos significados. Shaddai tiene significado de límites, Sheamar Dai, que se puede convertir gracias a los límites, ¿en qué? Se convierte en protección. Protección de cualquier mal. ¿Cuántos nombres llevamos? ¿Cómo que 4? Shema Israel, dije, a lo mejor yo estoy ya daltónico. 1, 2, 3. Siguiente. Este me encanta. Él. Que muchos creen que él es diminutivo de Elohim, porque son las primeras 2 letras de Elohim, ¿correcto? Pues no es diminutivo. Irónicamente es al contrario. Si Elohim es un nombre de poderío omnipotente, él, según el Zohar, quiere decir fuerza, tiene que ver con Elohim porque es omnipotente, es de poderío, pero fuerza sobre, ¿qué dice ahí? Sobrenatural. Me encanta porque los de atrás ni están viendo nada, pero bueno. ¿Hasta qué fila ven lo que estoy escribiendo? Beto, ¿ves o no ves? ¿Sí, de verdad? Pasaste el examen de la vista con creces, mashallah. Que Hashem te cuide los ojos. ¿Qué quiere decir fuerza sobrenatural? ¿Dios tiene fuerza natural, sobrenatural? ¿A qué se refiere cuando te refieres que Dios tiene fuerza sobrenatural? Milagros. Una fuerza sobrenatural divina se demuestra cuando ves cambios en el curso de la naturaleza. Cambios en el curso de la naturaleza, ¿cómo le llamamos nosotros? Milagros. Si sucede un milagro de esos sobrenaturales, ¿quién está haciéndolo? ¿Qué nombre de Hashem está haciéndolo? Él. En Egipto, ¿los milagros para la liberación del pueblo de Israel de Egipto fueron sobrenaturales? Pues nada más se partió el mar, imagínate. ¿Eso es fuerza sobrenatural? Nada más las plagas fueron sobrenaturales, que todo el agua se convierte en sangre. Todas y cada una de las plagas, todos y cada uno de los milagros fueron fuerza sobrenatural. Fíjense en la Torá. Cuando dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no dice Adonai Otzianu mi Mitzrayim. No dice Elohim Motziam mi Mitzrayim. No dice Shaddai. ¿Cuál es el pasuk de la Torá? El Motziam mi Mitzrayim. ¿Quién nos sacó de Egipto? Él. Con su fuerza sobrenatural, Akadosh Baruj Hu cambió el curso de la naturaleza, demostró su poderío y con esa fuerza sobrenatural nos sacó de Egipto. De manera abierta. No sabía si decir esto o no, pero Baruch Hashem estamos grandes y lo podemos entender con seriedad. El Zohar profundiza un poquito más y lo tengo que decir por el siguiente nombre. Él es el nombre masculino de Hashem. Él es masculino. El nombre que sigue, que vamos a estudiar, es Yah. ¿Dónde mencionas Yah? En muchos lados. Kol haneshama tehalel Yah. Aleluya. Aleluya no es una palabra. Aleluya es una palabra compuesta de 2. Aleluya, alaben, ¿a quién? ¿A qué Hashem? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Allá. Él es masculino. Yah es femenino. ¿Hashem es hombre o es mujer?
¿Qué pregunta fue esa? Hashem no es ni hombre ni mujer. En lo guf, en lo de mutaguf. Las mujeres feministas dicen que hasta Dios es mujer. Tan de verdad, Shema Israel. Hashem no es ni hombre ni mujer porque Hashem no tiene cuerpo ni forma de cuerpo. Pero sí hay una manera, dice el Zohar HaKadosh, más profunda de entender él y ya. Porque él es el nombre masculino de Hashem, sin tener que decir que Hashem es masculino, porque no lo es. Pero es el nombre masculino de Hashem. Y ya es el nombre femenino de Hashem. Y tiene que ver con el miembro reproductor de los hombres y las mujeres. El miembro reproductor de los hombres es externo, es hacia afuera, y el órgano reproductor de las mujeres es interno, es oculto. ¿Estamos? Cuando hablamos de él, que es masculino, hablamos sobre la fuerza natural, sobre los milagros abiertos de Dios. Lo externo, lo que está hacia afuera, lo que está a la vista de todo mundo. Cuando Hashem es él, casi ni libre albedrío hay, porque lo estás viendo con tus propios ojos. Se ve la mano de Akadosh Baruj Hu en los milagros sobrenaturales. Ahora pasamos allá. Ya es el nombre femenino de Hashem. Ya hace alusión al aparato reproductivo o al órgano reproductivo de las mujeres, que es interno, que es oculto. ¿Qué quiere decir? Que el nombre Ya, ¿qué significa? El nombre Ya significa revelación. Se me aparezco cabalista con la clase de hoy, ¿verdad? ¿Vinieron a ver al Raúl Pinto o qué? Shema Israel. Revelación oculta. ¿Qué es revelación oculta? Cuando Hashem cuando hace milagros pero que están ocultos, y por eso es femenino, como el órgano femenino que es oculto, ¿están ocultos en qué? En la naturaleza. ¿Respirar es un milagro? Sí, pero ¿es un milagro sobrenatural de él o el milagro de respirar es de Ya? El milagro de respirar es de Yud-He, porque es un milagro oculto, está escondido en la naturaleza y ya ni siquiera lo ves como milagro. Pero es la mano de Hashem en todo, cada segundo, pero que se esconde y que la persona dice, pues así es. O que la persona dice, pues qué casualidad. No fue casualidad. Fue un milagro divino que gracias a Dios pasó. Pero la persona lo adjudica a la casualidad, o a la suerte, o al azar. Ese es Ya. Purim y Hanukkah, 2 fiestas de Jajamim. Hanukkah, ¿quién lo hizo? O sea, los dos Hashem. Pero ¿qué nombre de Hashem apareció en Hanukkah? ¿Él? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Porque los milagros de Hanukkah fueron sobrenaturales? Claro. Los milagros de Hanukkah fue que un tarrito de aceite dure un día para 8 días. Eso no es normal. Sobrenatural. Que un puñado de personas haya salido victorioso en una guerra contra un ejército superpoderoso lleno de armamento. Eso no es normal. Eso es sobrenatural. Es un milagro abierto de Dios. Hanukkah, ¿quién lo hizo? Él. Ya sé que Hashem, Lulu, obvio. Si soy jajam. Pero, ¿qué nombre de Hashem lo hizo? Es que yo formulé mal la pregunta. ¿Qué nombre de Hashem lo hizo? Él, porque aparecen milagros sobrenaturales. ¿Qué nombre de Hashem hizo Purim? Ya que, cuando yo acabe, yo acabo, no cuando tú digas, mi querido Asaf. Ok. ¿Qué nombre de Hashem hizo Purim? Ya. Fíjense que en la Megilá de Purim no aparece una sola vez el nombre de Dios. Para demostrar que, claro, todos fueron milagros, pero que fueron milagros ocultos. Yud-He, ya. Hashem no hizo ni un milagro sobrenatural en Purim. Y la persona podría decir, qué casualidad que al rey se le fue el sueño.
Y qué casualidad que no escribió y justo cuando iba a escribir en el libro de los recuerdos apareció ahí Mordejai y le dijo, ay, te debo una. Y qué suerte que justo esa noche mandó a matar a Vashti porque después, uy, qué suerte que justo escogió a Esther de todas las 11. No hay ningún milagro sobrenatural. No hay ningún él ahí. ¿Quién apareció en Purim todo el tiempo? Ya, escondido, pero ahí estaba Kadosh Baruj Hu. Por eso ya se refiere a la revelación oculta. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué otro común? Nos faltan 2. Dije que quería 7. ¿Qué otro nombre común de Hashem te sabes? Aparte de eso. ¿Estos son comunes o no? Son muy comunes. ¿Abba? Es que no es un nombre de Dios. Abba es como una forma de decirle de que es nuestro padre, como Melech. ¿Qué otro? Macom, muy bien. Pero Macom no lo preparé, entonces di otro, por favor. Di otro. Es que Boreolam también no es un nombre de los 72. Boreolam es como lo mencionamos, o es una forma de decirle que es Borela Olam, es el creador del mundo, o Akadosh Baruj Hu, por ejemplo. Akadosh Baruj Hu no es un nombre oficial de Hashem. Es una forma de decir, Akadosh Baruj Hu, santo bendito él. Akadosh Baruj Hu. Akadosh el santo bendito él. Boreolam el creador del mundo. No, ya dijimos que Melech no es como Abba. Digan el mío que yo preparé, por favor. ¿Pueden decir el mío? Escuchen bien. Es que muchos no saben ni siquiera que es nombre de Dios, pero lo decimos todos los días y es un nombre de Dios. Ya está muy abajo, ya ni lo voy a escribir. Ya ni ven. Tsebaot. ¿Sabían que Tsebaot es un nombre de Dios? Kadosh, 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 Adonai. Tsebaot. Melojo, la Aretz Kebodot. Tsebaot. Es un nombre de Dios. ¿Cómo empieza Sarbit? Adonai, Tsebaot, Imanu, Misgav, Lanu, Elohei, Jacob, Sela. Tsebaot es nombre de Hashem. ¿Y qué significa Tsebaot? 2 significados. Número 1. ¿De qué te suena la palabra Tsebaot? No, ¿cómo de colores? O sea, ¿te imaginas a Hashem así de colores? No, es que Tsebaot, es buena respuesta, pero me dio risa. Es que Tsebaot, Tsebaot, Lulu, es colores con Ain. Cuando Tsebaot con Ain, Tsebaot. Tsebaot con Aleph, es que tuve la culpa yo porque no lo escribí. ¿Ya ves cómo hay que escribir las cosas? Tsebaot con Aleph. Tsebaot con Aleph. Tsebaot con Ain es colores. Tseba, que no tiene nada que ver con el nombre de Hashem. Tsebaot con Aleph viene de la palabra Tzabá. ¿Qué es Tzabá? Ejército. Tsebaot en plural, ejércitos. O sea que Hashem se llama ejércitos. Por eso en el nombre Tsebaot siempre vas a encontrar la palabra previa a Tsebaot, Adonai. Siempre. No existe Tsebaot solo. No existe Tsebaot solo. Siempre que aparezca Tsebaot, primero el nombre de Hashem y después Tsebaot. Kadosh, 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 Adonai, Tsebaot. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el nombre Adonai Tsebaot quiere decir Señor de los ejércitos. ¿Y qué nombre es ese? ¿Qué significa Señor de los ejércitos? Señor de los ejércitos quiere decir literalmente que Hashem es el que protege y salva y vence y venga por el pueblo de Israel. ¿Quién hace las guerras? ¿Nosotros? No. Una vez se acercaron con un jajam a agradecerle mucho porque sus alumnos provocaron con sus tefilotis, con sus estudios, que Hashem nos ayude para ganar la guerra. Uno de los coroneles del ejército de Israel reconoció en una yeshiva que Baruch Hashem estudiaron Torah y leyeron Teilim y rezaron por los soldados. Y fue con el jajam y le dijo de gracias, porque gracias a sus rezos y a su estudio,
Dios nos ayudó y vencimos. Le dijo, no te equivoques. No te equivoques. Dios no ayuda. Dios guerrea. No es que te ayudó a ti para que guerrees y venzas. ¿Sí se venzas o venzcas? Venzas, ¿no? Hashem es el que guerrea por ti. Hashem Etzebaot. Todos los milagros que vimos en la guerra y los milagros que hemos visto en guerras. Todas las victorias de Am Israel desde el tiempo de los profetas, desde el tiempo de los reyes Shaul Amelech, David Amelech, Shelomo Amelech. El pueblo de Israel es un pueblo de guerras. Todas esas conquistas, todas esas victorias, ¿quiénes? Otra vez con Hashem. Lulú, te voy a sacar de la clase, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Perdón, yo pregunté mal otra vez. ¿Qué nombre de Hashem es el que hizo todas esas guerras y las ganó? ¿Quién? Tsebaot. Tsebaot es el que guerrea, es el Señor de los ejércitos. El pueblo de Israel es un pueblo de guerras y en todas esas guerras está Hashem y por eso vemos todos los milagros, vemos su mano abierta. Ese es Tsebaot. Esa es explicación número 1. Explicación número 2. El Señor de los ejércitos ni siquiera se refiere a los ejércitos terrenales. Cuando decimos Tsebaot, se refiere a los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son ejércitos celestiales? Hay ejércitos de ángeles arriba en el cielo. ¿Quién es el Señor de esos ejércitos de ángeles? ¿Quién es el dueño de los ángeles? Akadosh Baruj Hu. Ahora sí. ¿Y eso qué significado profundo tiene que Tsebaot sea el Señor de los ángeles? Los ángeles son del cielo, pero fungen en la tierra. Trabajan en la tierra. Los ángeles traen misiones del cielo, de Dios, para practicarlas o activarlas o llevarlas a cabo aquí en la tierra. En el Zohar se descifra con esta frase. Es el descenso de la divinidad al mundo inferior. Los ángeles están en el mundo divino o no, y descienden para llevar a cabo sus misiones al mundo inferior. ¿Sabes quién es Tsebaot? Tsebaot es quien desciende de su divinidad al mundo nuestro, que es el mundo inferior, mundo terrenal. Les explico con peras y manzanas para que lo entiendan. Te ha tocado, a mí me ha tocado, que vienen personas angustiadas, preocupadas, apachurradas, tristes, deprimidas. Y un jajam, además de dar consejos, ¿qué tiene que hacer? Levantar el ánimo. Hashem está muy cerquita de ti. ¿No lo sientes? Siente el abrazo de Hashem. ¿Qué es eso? Si Hashem está en el cielo. Alamak. ¿Qué es Alamak? Que Hashem te acompaña. ¿Qué te acompaña, hijo? Hashem está en el trono celestial. ¿Qué son esas frases? Que Dios camina contigo, que Dios está contigo a cada paso de tu vida. Llévate a Dios de la mano. ¿Qué son esas frases? ¿Es cursilería o es real? Si Hashem está en el cielo. Si entendemos que Tsebaot es el descenso de la divinidad a nuestro mundo, podemos entender que Akadosh Baruj Hu desciende del trono celestial para abrazarte. Desciende del trono celestial para acompañarte. Desciende del trono celestial para quererte y sentir que sientas su cariño. Desciende del trono celestial para llevarte de la mano y acompañarte cada paso de tu vida. Pero ese Hashem que está muy cerquita de ti, ¿quién es? ¿Es Yudke Vavke? ¿Es Elohim? ¿Es Shaddai? ¿Es Él? ¿Es Yah? ¿O es Tsebaot? ¿Quién es ese Hashem? Tsebaot. El nombre de Hashem que se hace sentir muy cerquita de ti, ¿quién es? Es Tsebaot. ¿Qué carambas tiene que ver el tema de la conferencia con todo esto? ¿Cómo se llama la conferencia? Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, ¿no?
Ah, no, esa es la canción, esa es la canción. Esa es la canción de Arjona. Seré quien tú quieras que sea. ¿Qué tiene que ver el séptimo y último nombre? Por eso les dije al principio de la conferencia que todo se iba a descifrar al final. Séptimo, ya no hay lugar. Séptimo y último nombre. Moshe Rabbenu sube a la montaña y por primera vez se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Es la primera vez que entablan conversación Dios y Moshe Rabbenu. Y Hashem le dice: te he elegido, tú vas a ser el líder del pueblo de Israel, tu misión es ir a sacarlos de la esclavitud en Egipto y tu misión termina en la entrada a la tierra prometida. Ya Moshe Rabbenu se entablan en la conversación: no, porque yo, es que yo soy tartamudo, que sí, que no, que quítate los zapatos, que vamos a ver una conversación ahí completa. Al final, cuando Moshe Rabbenu se convence de hacer lo que le pide Dios, dice Hashem: ya antes de que ya me vaya, una última pregunta. Si me preguntan ahorita que vaya con el pueblo y les voy a decir: es que yo hablé con Dios y me dijo que yo soy el mero mero y que sí, que no. Cuando llegue ahí, si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les digo? ¿Qué les digo cuando me pregunten cómo te llamas? Dice la Torah. Y Hashem le contesta: Eheye Asher Eheye. Quiere decir que otro de los nombres de Hashem, el que Dios le dijo a Moshe Rabbenu que se llama, aparte de todos estos, es Eheye. Eheye es mi nombre. Pero que en traducción, acuérdense que cada nombre tiene su traducción, como dije al principio. Eheye Asher Eheye es: seré quien tú quieres que yo sea. Quien quieran que yo sea, seré. Contéstales y diles: depende cómo se porten, depende cómo se quieran relacionar conmigo, depende cómo se acerquen, depende de sus méritos, depende de cómo ellos quieran, es quien voy a ser yo. Puedo ser Yudke Vavke, puedo ser Elohim, puedo ser Shaddai, puedo ser Él, puedo ser Yah, puedo ser Tsevaot. Eheye, seré el que seré. ¿De quién depende el nombre de Akadosh Baruj Hu? Y voy a terminar con esto. Ustedes saben que hay mucha mahloket, hay mucha discusión en los nombres del Mashiach. ¿Sabían o no? No. Pues qué bueno que no sabía, porque ya aprendió algo nuevo hoy. Otro día, si quieren, hablamos de los nombres del Mashiach. Pero también cada nombre del Mashiach tiene que ver con cómo va a llegar el Mashiach. No nada más es cómo se llama carta de presentación. Me llamo Raúl Askenaz y soy el Mashiach. Yo quedaría muy bien de Mashiach, ¿a poco no? La verdad. Sí la haría bien. A lo mejor un día se llevan la sorpresa. Estaría espectacular. Lo voy a anunciar en la conferencia de los miércoles. Los nombres del Mashiach, no nada más para que sepas cómo se llaman. La diferencia que hay en la Mahloket, en las discusiones de las opiniones del nombre del Mashiach, tiene que ver cómo va a llegar el Mashiach. Y entonces mucha gente, si ve los nombres y la traducción, a veces se asusta. Porque en los nombres del Mashiach, en muchos, aparenta que el Mashiach va a llegar Shema Israel. Duro, con cosas muy fuertes. Pero ahí Akadosh Baruj Hu dice: Eheye Asher Eheye. Aún el Mashiach será quien tú quieras que sea. No hay un nombre para el Mashiach. Todos los nombres del Mashiach son correctos. ¿Y de qué depende cómo va a llegar? Depende de cada quien. Pero, según esta opinión, no va a llegar universalmente para todos igual. Si yo soy meritorio, aunque se esté cayendo el mundo, porque a lo mejor así llegó el Mashiach, para mí no va a llegar así. Si yo no merezco eso,
Para mí va a llegar con rosas y me va a regalar un ramo de pétalos de rosas y me va a decir, ya llegué. Y no me va a pasar absolutamente nada. El Mashiach llega para cada quien como merece que llegue. En el mismo momento, para unos va a llegar X, para otros va a llegar Y, para otros va a llegar Z. Eheye, dice Akadosh Baruj Hu. La persona con sus méritos se gana como Akadosh Baruj Hu se acerca con él. ¿Quieres con justicia? ¿Quieres con misericordia? ¿Quieres con limitaciones? ¿Quieres? Depende de ti. Seré, dice Akadosh Baruj Hu, quien quieras, quien tú quieras que sea. Seré quien tú quieras que sea. Eheye asher eheye. Dentro de la conferencia vimos todos los nombres más comunes de Akadosh Baruj Hu y de cada uno aprendimos algo increíble. Yudke Vavke, omnipresente y misericordioso. Elohim, omnipotente y justo. Shaddai, limitaciones que se convierten en protección divina. Él, la masculinidad del nombre de Akadosh Baruj Hu, que tiene que ver con los milagros sobresalientes, la fuerza sobrenatural. Ya la parte femenina, que se refiere a la revelación oculta de Hashem, que es todos los días. Tsebaot, el que sale a las guerras con nosotros, nos protege, nos cuida, nos salva, nos venga. Pero Tsebaot, el amo de las legiones, de los ángeles, que al final de cuentas los ángeles descienden, así como los ángeles descienden del mundo divino a la tierra, igual a Kadosh Baruj Hu, desciende del trono celestial para estar cerquita de ti. Pero cada uno de los nombres, en tu vida diaria te los tienes que ganar. Eheye asher eheye. Depende de ti tener todo esto en tu vida. Si Hashem ve que tenemos todos estos méritos, a Kadosh Baruj Hu se va a acercar. Yudke, Vavke, Elohim, Shaktai, todos los nombres estarán muy presentes en tu vida y obviamente si Hashem, por medio de todos sus nombres, está presente en tu vida, pues tendrás muchas y muchas bendiciones.